Hello, Beans and Rice! Welcome again to our YouTube channel. Today we will talk about there plus to be. But before starting the class, I would like to greet each other. Are you ready? So, let's start working. Hello! Hi there! Good morning! Good afternoon! Good evening! How are you today? I am completely fine, thank you very much. So, let's start the class. Do you remember these candies? ¿Recuerdan estos dulces? Obsérvenlos bien. Yes. This is the verb to be. Así es. Este es el verbo to be. Are, is. Do you remember? ¿Recuerdas? Tenemos tres dulces. El día de hoy vamos a hablar de la palabra there plus verb to be. Hoy hablaremos de there más el verbo to be. A estas alturas ya debemos de conocer cómo es que funciona el verbo to be. Ok, yo les platicaba en la clase anterior que el verbo to be es como si fuera una máquina expendedora de dulces. Dentro de esta máquina tenemos tres sabrosos dulces. ¿Cuáles son? Am, are e is. Muy bien, pues hoy vamos a utilizar a dos dulces, ¿ok? Vamos a utilizar estos dos dulcecitos en compañía de la palabra there. ¿Cuáles son estos dos dulces que vamos a ocupar? Bueno, tenemos en primer caso are y tenemos is, ¿ok? Vamos a ocupar estos dos dulces para poder describir lo que hay. El día de hoy vamos a hablar del verbo haber, que es la combinación de la palabra there más el verbo to be. Pero, ¿cuántos dulces vamos a ocupar hoy? Como les repito, vamos a ocupar are, este de aquí, y vamos a ocupar is, este de acá. Hoy no vamos a tomar en cuenta am, únicamente vamos a tomar en cuenta a estos dos dulcecitos que tenemos aquí para formar una frase. ¿Y cuál es esa frase que vamos a formar el día de hoy? La frase there is y la frase there are. Miren, les voy a platicar un poquito acerca de este verbo o de esta construcción que vamos a ver el día de hoy. Nosotros en español describimos las cosas que hay utilizando precisamente la expresión haber. Hay esto, hay lo otro. Pero en español no hacemos gran diferencia entre una sola cosa y entre varias cosas. Es decir, singular and plural, el singular y el plural. But what's the difference between them? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, el singular habla de una sola cosa, mientras que el plural hace referencia a dos o más cosas, ¿ok? Bueno, teniendo esto muy en claro, en inglés sí hacemos la distinción entre haber una sola cosa y haber varias cosas, porque se utilizan dos frases. En resumidas cuentas, en inglés hay dos maneras de decir hay. La primera es utilizando there con is y la segunda es utilizando there con are. Así es, frijoles con arroz. There con is significa hay. There con are también significa hay, solo que there is lo utilizamos para describir una sola cosa, cuando hay una sola cosa. Por otro lado, there are lo utilizamos para describir varias cosas, cuando hay varias cosas, dos o más.
Pues de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Vamos a ver cómo podemos utilizar there is y cómo podemos utilizar there are dependiendo de lo que vemos. So, look at the picture. Observa la imagen. What can you see? ¿Qué puedes ver? Yes, it's a sushi roll. Sí, es un rollito de sushi. Obsérvenlo bien. ¿Cuántos pueden observar en la imagen? ¿2? ¿3? ¿5? No. Tienen toda la razón. Únicamente hay uno. Entonces el concepto es singular. Se trata de una sola cosa. Un solo objeto. There plus is plus complement. Observen la imagen. Tenemos en primer caso la palabra there, pero esta palabra there está acompañada de is para formar la frase there is. Y después tenemos un complemento, complement. Pero, ¿qué es el complemento? Pues ahí se va a describir lo que hay, el nombre del objeto en inglés. Observen cómo queda el enunciado. There is sushi roll. Hay un rollo de sushi. Observen, esta A que tenemos aquí hace referencia a una sola cosa. Entonces, ¿qué significa esta A? Esta A significa en español un o una, mas no significa uno. Acuérdense que para poder decir uno en inglés tenemos que utilizar la palabra one. ¿Qué palabra? One, exactamente. Pero si nosotros queremos describir lo que hay, siempre y cuando esto sea una sola cosa, pues entonces vamos a ocupar la letrita A. ¿Qué letrita? A. Observen bien. There plus is plus complement. Siempre y cuando sea un solo objeto, una sola cosa. Y el enunciado, como les menciono, queda de la siguiente manera. There is a sushi roll. There is, un rollo de sushi. ¿Ya vieron que es muy sencillo? Todo depende de lo que ustedes observen. Recuerden que si lo que ven es una sola cosa, siempre vamos a utilizar la frase there is. There is. ¿Y qué significa there is? Pues precisamente eso. Hay una sola cosa. Y debemos de utilizar siempre la letra A para describir un solo objeto. Hay ocasiones en donde no solo ocupamos a, también ocupamos an, que significa prácticamente lo mismo, un o una. Solo que an se ocupa cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Imaginemos que el caso fuera hay una manzana. Entonces el enunciado quedaría de la siguiente manera. There is an apple. There is an apple. Hay una manzana. Y de esa manera podemos describir lo que hay, siempre y cuando sea un solo objeto. ¿Hasta ahí estamos claros? So, let's continue. Entonces, continuemos. Por otro lado, tenemos esta otra imagen. Obsérvenla bien, frijolitos con arroz. ¿Cuántos rollitos de sushi pueden ver? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. 4 rollitos de sushi. Por lo tanto, la idea o el concepto aquí es plural. Plural.
¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Por qué plural? Porque es más de uno. Son 4 rollitos, ¿ok? Y bueno, la estructura pues es parecida pero cambia en una palabra. Observen, ¿ya se dieron cuenta dónde cambia? Efectivamente, ya no vamos a ocupar is. Ahora vamos a ocupar are. Observen bien. La estructura queda de la siguiente manera. There plus are plus complement. Y el enunciado termina así. There are sushi rolls. Hay rollitos de sushi. Utilizamos there are porque estamos hablando del plural, es decir, nuestros ojos pueden ver que se tratan de 4 rollitos de sushi. Por lo tanto, no podríamos ocupar there is. Tendremos que ocupar forzosamente there are. Y como les menciono, el complemento o complement es el nombre de los objetos o de las cosas que tengamos. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora, si somos un poquito más específicos y queremos describir en realidad cuántos rollos de sushi tenemos, es decir, queremos describir la cantidad exacta, pues entonces podemos colocar el número en inglés de los objetos que estamos viendo. 1, 2, 3, and 4. So, there are 4 sushi rolls. Entonces, there are 4 sushi rolls, rollitos de sushi. Y de esta forma estamos describiendo lo que hay siempre y cuando sea plural, es decir, siempre y cuando sea más de un solo objeto o más de una sola cosa. So, I repeat, there plus are plus complement. There are sushi rolls. There are 1, 2, 3, and 4 sushi rolls. Hay rollitos de sushi. Hay 4 rollitos de sushi. Y de esta manera es como quedan los enunciados. ¿Ok? Todo depende, como les menciono, de lo que estemos viendo o de lo que queremos describir. Si se trata de una sola cosa, muy bien. Ya sabemos que utilizamos there is. Pero si se tratan de más cosas, pues ya sabemos cómo describirlas utilizando there are. Y si se dieron cuenta, es la palabra there utilizando el dulce is o utilizando el dulce are. En este caso no utilizamos el dulcecito am. Únicamente utilizamos is o are. ¿Hasta ahí queda claro? Recuerden que si tienen alguna duda siempre pueden escribir en la sección de comentarios. Pueden preguntar lo que ustedes quieran y tengan la seguridad de que siempre les vamos a responder. Ahora, si tienen por ahí alguna duda o no le entendieron muy bien, también pueden regresar siempre el video para tomarse su tiempo, concentrarse y poder entender aquella duda que tenían anteriormente. ¿Queda claro? Hasta ahí estamos muy claros. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestra clase. Thank you very much. Look at the following examples. Pay attention to the words and the structure used. Focus on there plus is and there plus are. Remember, here, singular and plural concept is very important. Are you ready? Go! There is a video game. There is an apple. There are bananas. There are grapes.
There is a watermelon. There are blueberries. Right. Do you understand the concept? So, let's continue. Activity number 1. Actividad número 1. Look at the following pictures. Then, circle the correct options. Observa las siguientes imágenes y después encierra la opción correcta. En esta actividad tendrán que observar los objetos para así poder identificar si se trata de uno solo o de varios. Es decir, si es singular o plural. Recuerden que el verbo haber reacciona al número de objetos. Si es uno solo, deberán encerrar there is. O si son varios los objetos, deberán entonces encerrar there are. Concéntrense y encierren la opción correcta. Are you ready? Go! Look at the Michael's bedroom. ¿Ya vieron el cuarto de Michael? Es una habitación grande y muy bonita. Veamos lo que hay adentro de la habitación. There is a bowl. There are pictures. There is a table. There are toys. There is a chair. There are curtains. There are 2 carpets. Excellent! You did a great job! Activity number 2. Actividad número 2. What is in the bathroom? ¿Qué hay en la habitación? Describe using there is or there are. Describe utilizando there is o there are. Pon mucha atención a los objetos que hay en la habitación. Cada uno tiene un número. Fíjate si el objeto es singular o plural y escribe en las líneas el enunciado completo, utilizando there is o there are. Concéntrense y realicen la actividad. Thank you for watching the video. Muchas gracias por ver el video. Si este te gustó, siempre puedes dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Muchas gracias por vernos. Recuerden que nosotros somos Frijoles con Arroz.